Fiesta Solórzano, soy médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud y bueno, agradezco la invitación. Me han pedido que hable sobre la fisiopatología de la respuesta inmune en la infección por SARS-CoV-2 y virus influenza, ¿no? Bueno, son dos virus que, como todos ustedes saben, muy importantes en la salud pública por el tema de epidemias y pandemias con lo que está relacionado, ¿no? Entonces, la Para la presentación del día de hoy lo he dividido de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el panorama epidemiológico de la influenza y el COVID-19, ¿no? Y que es importante tenerlo como marco conceptual. Luego vamos a hacer una rápida revisión sobre lo que significa la respuesta inmune de la mucosa respiratoria y para luego ya comenzar a tocar el tema de virus influenza y fisiopatología de la respuesta inmune y SARS-CoV-2 y fisiopatología de la respuesta inmune. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos con el panorama epidemiológico de la influenza. Cuando hablamos de influenza, vamos a tener que tener en mente dos elementos importantes que producen, ¿no? La influenza estacional y la influenza pandémica. La influenza estacional es lo que ocurre todos los años. Todos los años tenemos epidemias de influenza, ¿no? Y según la Organización Mundial tenemos alrededor, bueno, anualmente 1.000 millones de casos de influenza estacional. De 3 a 5 millones pueden ser graves y 290.000 a 650.000 fallecen por influenza estacional, ¿no? Que es un elevado número y sin relación sobre todo en países donde es difícil poder tener acceso a un diagnóstico, ¿no? Pero cuando hablamos de influenza pandémica ya estamos hablando pues de una característica importante que vamos a ver más adelante de la recombinación genética del virus que crean nuevas cepas de virus influenza. Y como ustedes pueden observar, bueno, en este siglo, el siglo pasado, en 1918, tuvimos la gripe española, ¿no? Que tuvo alrededor de 50 millones de muertes. Luego tuvimos en el año 57 la gripe asiática, ¿no? Que se estimó alrededor de 1 millón de muertes. En el año 68 la gripe H3N2, ¿no? Que se estimó alrededor de 1 a 2 millones. La gripe de Hong Kong, ¿no? La gripe rusa en el año 77 producida por una cepa H1N1, alrededor de 700.000 muertes. Y bueno, probablemente ustedes tal vez recuerden, en el año 2009 tuvimos la pandemia del H1N1 pandémico, que se estableció entre alrededor de 250.000 a 500.000 muertes, ¿no? No sabemos cuándo pudiéramos tener una próxima pandemia de influenza. De que vamos a tener, todo indica que sí. La pregunta es si podría ser el H5N1, que como vamos a ver más adelante, está constituyendo un grave problema en la salud pública del mundo, ¿no? Eh, Definitivamente la gripe española fue una de las más importantes por la cantidad de muertos que se tuvieron y también porque las limitaciones que se tenían en ese entonces, tanto para el manejo de los pacientes, el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Las complicaciones que se tenían, y es por eso la enorme cantidad de fallecidos, ¿no? Muchos de ellos probablemente fallecieron por infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Entonces, las limitaciones en el uso de antibióticos, probablemente eso pudo haber ocasionado el gran número de fallecidos. Entonces, después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estableció que el virus influenza tenía que ser eh, monitorizado, ¿no? Y es así que a nivel mundial existen laboratorios en todo el mundo que están vigilando este virus influenza. Entonces, están recolectando cepas y estas cepas son enviadas luego a los centros de referencia regionales, donde permiten, por ejemplo, seleccionar las cepas de las vacunas que, como ustedes saben, se actualiza cada año, ¿no? Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Es así que se crea este sistema global de vigilancia de influencia, vigilancia y respuesta a influenza, ¿no? De la OMS, que tiene como objetivos fundamentales, pues, vigilar el riesgo de influenza pandémica, como les comenté, establecer los candidatos de las cepas vacunales
para la preparación de las vacunas, tanto de estacionales como también de las zoonóticas. La actualización de los kits de diagnóstico, porque debido a una característica que estos virus RNA tienen de gran cantidad de mutaciones, hace que eh, muchos kits diagnósticos puedan desactualizarse y hay que estar actualizando los primers que se utilizan para el diagnóstico de estos virus. Y otro elemento importante que se utiliza a través de esta vigilancia de virus influenza es vigilar la resistencia a los antivirales. Por ejemplo, tenemos este informe que es del 3 de marzo del 2025, ¿no? Que nos permite ver cómo está circulando el virus influenza a nivel mundial y podemos observar, pues lo que está en marroncito corresponde a virus influenza B y los otros tonos de celeste o verde corresponden a virus influenza A, ¿no? Bueno, hasta hace pocas semanas, los meses pasados, tuvimos un gran incremento de influenza B, pero ha disminuido y nuevamente hay un predominio de influenza A, como ustedes pueden observar, ¿no? Sobre todo en la región de las Américas tenemos un gran predominio de influenza A, ¿no? Y la proporción es casi, bueno, entre H1 y H3 no hay mucha diferencia. Y bueno, el otro elemento importante, como ya les comenté, de vigilar este virus es básicamente poder identificar las cepas que van a ser incluidas en la producción de las vacunas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Por ejemplo, en el hemisferio sur, las vacunas que se van a producir para nosotros, ¿no? Para el hemisferio sur, la selección de las vacunas ocurrió en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le dio a los laboratorios que producen las vacunas de estas cepas, o sea, la información de las cepas que deberían ser incluidas para que ellos produzcan la vacuna y nosotros podamos tener disponibles las vacunas en el mes de abril, ¿no? Es por eso que cada año se actualizan y es difícil tener una vacuna actualizada antes de el mes de marzo o abril, ¿no? Entonces, en mes de abril tenemos las vacunas actualizadas contra influenza y se establecen las campañas de vacunación correspondientes. Influenza está catalogada por la OMS como una de las 10 amenazas para la salud mundial, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, efectivamente por su potencial epidémico y pandémico. Y definitivamente no es para mentir, pero justamente las principales epidemias que han ocurrido pues ya en este siglo, ¿no? Estamos teniendo que una de ellas pues justamente fue, además del H1N1 pandémico, también tenemos el SARS-CoV-2, ¿no? Además del H1N1 pandémico, SARS-CoV-2. Y bueno, el MERS, que es otros coronavirus que también, el SARS, que han producido epidemias en algunas regiones del mundo. Solo para recordar, tenemos a la pandemia que se ocurrió en el año 2009, ¿no? Que se fue identificada por primera vez en México, ¿no? La OMS se identificó este incremento de casos inusual, ¿no? Pueden ustedes observar el incremento de consultas por enfermedad respiratoria en el 2009 en comparación a los años anteriores y lo que hacía ver pues de que algo estaba pasando, ¿no? Algo estaba circulando que estaba produciendo un incremento de casos de infecciones respiratorias agudas, muchos de ellos que evolucionaban a cuadros graves. Y bueno, algo que nos recuerda básicamente a la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Fue algo muy similar, incremento, o sea, se abarrotaron los establecimientos de salud, la gente en las farmacias, se acabaron los medicamentos, las máscaras, se cerraron los lugares, ¿no? Públicos, la gente buscaba vacuna contra virus influenza, pero como era una nueva cepa, la vacuna que se tenía en ese momento realmente no ayudaba mucho para proteger con esta nueva cepa de virus. Y bueno, una imagen que también ya la conocimos durante la pandemia del SARS-CoV-2. Y este fue el virus influenza A H1N1 pandémico 2009, como se le conoce actualmente, que como ven fue una recombinación que comenzó no inmediatamente, fue ya que desde años antes comenzó a recombinarse a partir de un virus influenza H1N1 aviar, un virus H1N1 porcino y un virus H3N2 humano, ¿no? La recombinación de estos virus hizo que finalmente apareciera este nuevo
virus H1N1 pandémico. Bien, el otro elemento, y bueno, y finalmente ya para junio del 2010 se estableció que aproximadamente 18.500 muertes en 125 países. No, realmente este número está bastante subestimado porque no se pudo tener el número real de casos ni de fallecidos, porque ya para entonces existían limitaciones diagnósticas. Durante la pandemia de COVID esto se superó bastante, se tuvo un poco más acceso al diagnóstico, pero en ese tiempo todavía recién los países tenían acceso a los métodos moleculares. Y la tasa de letalidad estimada fue alrededor del 0,01 a 0,08%, ¿no? Obviamente muy inferior a la que conocemos para lo que fue la pandemia del COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Bueno, esto es a partir del año 2017, ¿no? Los virus influenza continúan circulando, ¿no? A naranja, lo que corresponde al H1N1 pandémico 2009, que ya se quedó como un virus estacional, o sea, todos los años lo tenemos. Y en celeste tenemos al H3N2, ¿no? Entonces, esos son los dos subtipos que junto con el virus influenza B están circulando y produciendo problemas todos los años de epidemias. Pareciera que como que hubiera cada un año se intercala, ¿no? Tenemos un año mayor predominio de H1N1 pandémico, otro año H3N2 y así nuevamente H1N1 pandémico, H3N2. Pero aquí ocurrió la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, definitivamente hubo una ausencia de circulación de otros virus debido justamente a las actividades pues, de distanciamiento social las medidas de distanciamiento social que se establecieron para evitar la transmisión del COVID, ¿no? A fines del 2021, ya cuando ya se relajaron estas medidas de distanciamiento social, ¿no? Y justamente para la época de Navidad, de fiestas de fin de año, otra vez se estableció nuevamente el virus influenza, principalmente el H3N2, luego fue seguido por el virus influenza B. En el 2023 predominó el H1N1 pandémico. El año pasado tuvimos H1N1, también H3N2, pero también tuvimos un importante incremento de virus influenza B, ¿no? El virus influenza A, voy a decirle, pues tiene dos tipos, el H1N1 pandémico 2009 y el H3N2. El virus influenza B tiene dos linajes, el linaje Victoria y el linaje Yamagata. Ambos linajes estuvieron circulando antes de la pandemia, pero el linaje Yamagata hasta a partir de marzo del 2020 ya no fue identificado y hasta la fecha solo tenemos identificando el linaje Victoria. ¿Y cuáles son los grupos de edad que son más afectados por virus influenza? Bueno, ustedes pueden observar ahí. Lo que está en marrón corresponde justamente a adultos, ¿no? Lo que está en morado está a los adultos mayores. Y bueno, ustedes pueden observar que en la época más o menos de mayor transmisión, que es en los meses de invierno, hay un incremento de los casos también en niños, ¿no? En jóvenes y en niños, ¿no? En este año también ya estamos teniendo nuevamente casos, ¿no? Adultos y adultos mayores principalmente. Y probablemente cuando comience la temporada, estamos, bueno, ya estamos en otoño y empiece a enfriar un poco más, vamos a tener un incremento de casos también en jóvenes y niños. Pero el otro elemento que les comentaba que tenemos que tener en cuenta es la influenza aviar, ¿no? Porque la pregunta existe, ¿no? Si podría ser esta próxima pandemia. Cuando veíamos estas figuras, bueno, nos tranquilizaba porque estábamos muy lejos de tenerlas por acá, ¿no? Porque esto corresponde pues a los países del Asia, donde ellos han tenido ya desde hace varios años episodios, ¿no? Con muertes de ave y ellos tienen que eliminar estas aves para evitar la transmisión del virus influenza aviar. El virus influenza aviar, básicamente, en general, los virus influenza A, ¿no? Porque el B no tiene, el virus influenza A, tienen como reservorio a las aves silvestres, ¿no? Entonces ahí se mantiene toda la diversidad de cepas de virus influenza A, ¿no? Entonces, estos virus influenza A pueden llegar a producir, a transmitirse a las aves de corral, ¿no? Y también en algún momento también a al hombre, ¿no?
pero en algún momento estas se pueden adaptar en las aves de corral y pueden producir virus de alta patogenicidad, ¿no? Que pueden transmitir a las aves silvestres y estas aves silvestres transmitirlas, llevarlas, porque debido a que ellas viajan, ¿no? Todos los años pueden transmitirla a otros lugares en el mundo, ¿no? Igualmente, estos virus influenza aviar pueden llegar al hombre y producir cuadros graves, como vamos a ver más adelante. Esto es más o menos la emergencia de virus influenza aviar H5N1, que en realidad no es el único, pero es el principal, donde podemos observar que el primer virus influenza aviar identificado en gansos, ¿no? En gansos en la provincia de Guangdong, en China, en el año 1996. Eh, Progresivamente también hubieron casos humanos, pero esto fue controlado. Y nuevamente apareció en el año 2003, 2005, y con expansión ya a otros países del mundo, comenzamos a observar que los clados de este virus comenzaron a incrementarse hasta llegar al clado 2.3, ¿no? En los años siguientes tuvimos otras variantes, el H5N8, el H5N6, continuaba las variantes aumentando. Y en el año 2021-22 apareció este clado, el H5N1, que es el clado 2.3.4.4b, que es el que llegó pues justamente a nuestra región en las Américas, produciendo la mortalidad en aves y algunos casos humanos, ¿no? Esta es una lámina de todos los casos humanos que están relacionados del año 97 hasta el 2015. Ustedes pueden observar que la tasa de fatalidad calculada para ese entonces fue del 53.5%. O sea, la mitad de los pacientes que tenían influenza aviar fallecían. Es una tasa de letalidad bastante alta, pero definitivamente el tema es que era muy pocos casos, o sea, no se producía una transmisión continua de persona a persona. Las personas tenían que tener un contacto muy cercano con el ave enferma, ¿no? Trabajaban, mataban las aves o trabajaban o criaban aves, ¿no? Y generalmente pues en países del Asia o Europa Mediterránea, ¿no? Pero a través de la migración estas aves había el potencial de que pudieran llevarlas a otros continentes, ¿no? Todas las aves tienen rutas migratorias y todos los años hacen estas rutas migratorias y definitivamente el riesgo de que viajen trayendo estos virus era elevado, ¿no? Y sucedió, ¿no? En el año, a fines del 2020, comenzamos a ver que justamente el clado que les comenté, que estaba produciendo un incremento de casos tanto en aves salvajes como en aves de corral en Europa. Y a finales del 2021 se pudo observar que llegó pues a Norteamérica, ¿no? Y luego llegó a la región de Sudamérica, incluyendo nuestro país, ¿no? Y lo que veíamos pues antes en las fotos del continente asiático se hicieron ahora por primera vez evidentes en nuestro país, ¿no? Teníamos las personas, personal especializado tenía que recoger los cadáveres, ¿no? De estas aves con los equipos de protección personal adecuados. Se estableció una alerta sanitaria, una emergencia sanitaria para poder evitar pues la transmisión de estas aves de influenza aviar, ¿no? Y también se produjeron episodios en aves de corral, las cuales tuvieron que ser eliminadas en una gran cantidad, ¿no? Todavía tenemos mamíferos marinos también, como si ustedes recuerdan haber visto ¿no? Los lobos marinos que estuvieron muriendo con un compromiso neurológico primero y luego fallecían por la influenza aviar. Incluso un león del zoológico de Huancayo también falleció. En la actualidad, miren, todo esto en rojo corresponde a aves de traspatio, que hemos tenido episodios de casos confirmados de influenza aviar. Y lo de azul corresponde a aves silvestres. Entonces, continúa circulando, si bien en baja proporción, no con relación a los años 2022, 2023, pero tenemos, mira, hasta el 2025 continúan silvestres y también aves de traspatio. Entonces, todo es un riesgo y eso podríamos
tenerlo, tenemos que estar justamente tratando de evitar esto, ¿no? Que se pudiera transmitir al humano. Efectivamente, la transmisión al humano es factible, sobre todo aquellos que tienen contacto cercano con estas aves enfermas, ¿no? Sea por el contacto directo con las aves o a través de las secreciones, porque a través de las eyecciones de las aves o a través del aleteo de las aves sacudiendo estos polvos contaminados con el virus, pueden transmitir al hombre, ¿no? Llegar al ojo, a la nariz o a la boca y transmitir al hombre. Pero no solo ha quedado ahí, sino que en el último año, en el 2024, se comenzó a ver casos de transmisión a partir de ganado bovino, ¿no? El ganado bovino que contaminaba a través de la leche, se podía contaminar la persona, ¿no? Y podía presentar. Si bien es cierto, no hemos tenido casos graves por este mecanismo, pero sí hemos tenido casos positivos. Estados Unidos, por ejemplo, es el que tiene hasta la fecha el mayor número de casos, ya van 70 casos en Estados Unidos, ¿no? Y un fallecido, ¿no? En el estado de Wisconsin. Entonces podemos observar que es en quien más ha tenido. De repente, por una vigilancia muy, muy buena que están teniendo y de repente se nos está pasando a nosotros. Por eso necesitamos fortalecer nuestra vigilancia en el país. Un elemento importante que tenemos que tener en cuenta en relación a influenza aviar es que tenemos que estar vigilando algunos marcadores que puedan facilitar la transmisión del virus influenza a los humanos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, marcadores como la hemaglutinina, la proteína básica 2, que son mutaciones importantes que han sido asociadas a transmisión en mamíferos, ¿no? Esto es por eso que la vigilancia en las aves que están teniendo influenza aviar es muy importante para ver si existen estos marcadores en algún momento que puedan producir un riesgo de transmisión al humano. Y solo para terminar, es que recordar que no solamente H5N1 tenemos, también existe H7N9, por ejemplo, que es otro virus de influenza aviar. Los dos producen cuadros graves, ¿no? Graves en el hombre. A diferencia del H9N2, que produce un cuadro leve, pero preocupa mucho porque como está produciendo cuadros leves en el Asia, puede recombinarse y este virus H9N2 tiene una capacidad de transmisión mucho mayor. Entonces podría combinarse y podría generar un nuevo virus influenza aviar que pudiera ser pandémico, ¿no? Entonces, ese es el momento, por el momento, la información, ¿no? Sobre los virus influenza aviar. Luego pasamos al perfil epidemiológico de SARS-CoV-2. Bueno, solo para recordar, ustedes ya sabrán que a fines del 2019 se estableció una alerta en China por incremento de casos respiratorios de origen desconocido y luego pues se estableció que procedían pues eran producidos por el denominado SARS-CoV-2, ¿no? Se estableció como principal lugar, ¿no? de inicio de esta pandemia, es un mercado en Wuhan, ¿no? En China. Y bueno, las investigaciones pues han sido bastante infructuosas, por decirlo así, para poder establecer claramente el origen, pero definitivamente este es un mercado en China en el cual se comercializan muchos productos marinos, ¿no? Y vivos y podría haber sido el foco del inicio de la pandemia, ¿no? Bueno, esto fue cuando ya se fue cerrado a raíz de la pandemia. Y obviamente pues declaró en alerta, pues, y comenzó las medidas de confinamiento en China. Igualmente, pues, todo lo que vivimos acá, el tema de poder identificar los casos rápidamente, atender a los casos graves, todo lo que nosotros vivimos durante la pandemia, ¿no? Y bueno, el abarrotamiento también de los hospitales, de las salas de emergencia. Eh, el estudio en China que fue uno de los primeros, nos dio bastante información sobre cómo se estaba produciendo esta enfermedad y observábamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a partir de más de 40.000 casos, que se incrementaba con la edad, ¿no? La tasa de mortalidad. Se incrementaba la tasa de mortalidad con la edad. Ese era un dato
bastante importante y en total la tasa de fatalidad ya llegaba al 2,3% para ese entonces. Se pudo obtener más o menos una aproximación del espectro clínico de la enfermedad en el cual se estableció 80% tenían infección leve, un 13,8% o hasta 15% grave y 5% crítica, ¿no? Y que podían fallecer. Bueno, y los acontecimientos comenzaron a darse, pues, en 2019, como decía, a fines de 2019, los primeros casos de neumonía en Wuhan, hasta que luego se identificó el primeramente denominado el nCoV 2019. El 13 de enero se identificó el primer caso de neumonía fuera de China. El 19 de enero ya 282 casos de nCoV en 4 países. El 23 de enero comenzó el confinamiento en Wuhan. El 31 de enero la OMS declara emergencia en salud pública internacional. El 11 de febrero la OMS lo denomina COVID-19. El 6 de marzo tuvimos nuestro primer caso en Perú, ¿no? Y el 11 de marzo la OMS declara el inicio de la pandemia, ¿no? Y bueno, la historia que probablemente todos ustedes recuerdan, ¿no? Ahí tenemos al presidente de la OMS, el director general de la OMS, que está dando el anuncio del inicio de la declaración de la pandemia. ¿Y qué tenemos hasta la fecha? Este es un reporte hasta el inicio de marzo de este año, ¿no? Tenemos más de 700 millones de casos confirmados, pero ya en los últimos meses ya no se, la gente ya no se toma muestras de eso. Entonces, ya probablemente esté subestimado y más de 7 millones de muertes, ¿no? Estableciéndose una tasa de letalidad alrededor del 1%, que puede oscilar entre 0,5%, que más o menos actualmente, pero que en algún momento llegó hasta el 3%. ¿Y qué ocurrió en el Perú? En el Perú el primer caso de COVID-19 lo tuvimos el 6 de marzo del 2020 y el primer fallecido el 19 de marzo del 2020, ¿no? Efectivamente, comenzamos a tener un gran incremento de casos y también una alta mortalidad. Ustedes pueden observar las denominadas primera ola, luego la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, la quinta ola, ¿no? Y recordar pues de que estuvieron asociadas a diferentes variantes, ¿no? Al inicio no teníamos una vigilancia genómica adecuada, pues, supuestamente habremos tenido por la variante alfa, luego la variante beta. Después ya cuando comenzamos a tener la vigilancia se estableció la variante gamma, la variante lambda, luego la variante Omicron, que es la que actualmente tenemos, ¿no? La vacunación se inicia en febrero del 2021 y progresivamente comenzaron a disminuir el número de fallecimientos, ¿no? Ya no se tenían tantos fallecidos. Comenzó Omicron, pero Omicron tenía como característica que es un virus muy transmisible. Tuvimos una tercera ola, pero la onda de mortalidad fue mucho menor. Posteriormente comenzaron a aparecer nuevos linajes, sublinajes, ¿no? El linaje BA4, BA.4, BA.5, el linaje XBB 1.5. A fines de 2004, de 23 el linaje JN1 y en 2024 el linaje KP.2.2, ¿no? En total, hemos tenido más de 4,5 millones de casos confirmados y más de 220,000 defunciones confirmadas, ¿no? Pero acá lo que la línea parece como que ya no hubiera casos, en realidad es porque ya pues no, esta gráfica no me permite ver más casos, pero vamos a aumentar el tamaño y efectivamente sí tenemos casos. Todavía tenemos casos. Esta es la curva de positividad. Nos permite ver que el virus ha estado circulando y continúa circulando. Esto es hasta la semana 10 del 2025. Continúa circulando. Todavía no tiene una estacionalidad clara como virus influenza, ¿no? Que como sabemos se establece en los meses de invierno con una mayor incidencia. Pero sí puede estar asociado al comportamiento de las personas que generalmente a fines de año, por las fiestas de fin de año, hay un incremento de la movilidad de las personas
y esto hace que se incrementen los casos, ¿no? Los grupos de edad, básicamente tenemos ahí adultos, ¿no? Adultos mayores. Este último incremento de casos que tuvimos a fines del 2024 también fueron adultos y adultos mayores. En realidad, los niños es muy bastante reducido. Sin embargo, cuando hay incremento de casos, también se ven afectados los niños, ¿no? Es lo que vemos aquí. Cuando hay incremento de casos, también tenemos niños afectados. Es por eso que la vacunación debe ser tanto para los adultos como para los niños, ¿no? Porque también se ven afectados. En la actualidad, bueno, existen directrices generales para poder tener la prevención de las enfermedades respiratorias, tanto como las vacunas, porque para ambas infecciones tenemos vacunas. Las medidas de higiene, el lavado de boca, la etiqueta respiratoria, la ventilación de los ambientes, el tratamiento. Si estás enfermo, quedarte en casa. Y bueno, estrategias de prevención adicionales como el uso de mascarillas. Esto es muy importante. Ustedes que están en los establecimientos de salud, es bueno saber que ya pues es obligatorio que todos usen mascarilla, ¿no? No es como antes que era opcional. El distanciamiento también en el caso de que hubieran casos. Y este es el elemento importante que últimamente ya está dejando de hacerse, pero ya la gente ya no se hace pruebas. ¿Por qué? Porque probablemente ya los cuadros son tan leves y ya como que pasó el temor, ¿no? De que sea un cuadro grave, ¿no? Pero nosotros es necesario continuar haciéndose pruebas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a comenzar ya a ver el tema. Vamos a hacer una pequeña aproximación sobre la respuesta inmune de la mucosa respiratoria. En realidad, mucho de la información que existe sobre este tema todavía es bastante incipiente. Lo que se conoce bastante es la respuesta inmune de la mucosa intestinal, ¿no? Se ha trabajado mucho, y se conoce bastante. En relación a la respuesta inmune de la mucosa respiratoria, todavía existen algunos vacíos, ¿no? Es necesario mayor investigación. Por eso es importante y los animo si algunos de ustedes quieren trabajar sobre este tema. Hablar, tener en cuenta que las mucosas, cuando hablamos de mucosa, estamos hablando de todo ese tejido que recubre la superficie interna del cuerpo, ¿no? Que está en una interfase con el medio externo, ¿no? Se dice que aproximadamente se extiende unos 400 metros cuadrados aproximadamente y es establecida por una capa de células epiteliales unidas por zonas de oclusión, ¿no? Que cumplen una función fisiológica, ¿no? En el caso tenemos tres regiones: el tracto gastrointestinal, el tracto urogenital, el tracto respiratorio superior e inferior, que es el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mucosa respiratoria, ya estamos hablando de que esa tiene una superficie aproximadamente de 70 metros cuadrados, está expuesta al medio ambiente, justamente pues al medio aéreo, ¿no? Existe una microbiota residente y esto es importante resaltar, que ustedes siempre lo recuerden, que la microbiota es un elemento muy importante en la respuesta inmune y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, y la función vital de la mucosa respiratoria, pues, es realizar intercambio gaseoso, ¿no? En los alveolos, ¿no? Como ustedes saben. Se establece que si tenemos 12 inspiraciones, ¿no? Por día, estamos inhalando, por minuto por día, estamos inhalando aproximadamente 17.000 litros por día. Pero la calidad de ese aire, pues no es aire puro, ¿no? Estamos hablando de que es un aire contaminado, tiene contaminantes ambientales, gases, toxinas, alergenos, carcinógenos y también pues los microorganismos patógenos, ¿no? En este caso estamos hablando del virus influenza que pertenece a la familia Orthomyxoviridae y el SARS-CoV-2 que pertenece a la familia Coronaviridae, ¿no? ¿Cuál es la función del epitelio de las vías aéreas? Principalmente tienen una función de barrera y vigilancia a patógenos externos, ¿no? En realidad es bastante compleja, ¿no? Está conformada por las células del epitelio respiratorio. Ustedes pueden observar ahí células cilíndricas, ciliadas, ¿no?
Algunas acá tenemos las células caliciformes que van a producir el moco, las células basales que van a permitir la reparación de las células. Entonces, y este moco que junto con las vellosidades intestinales tienen como función pues barrer a los patógenos, ¿no? El clearance mucociliar, ¿no? De todos los elementos que queden atrapados de este moco, eliminarlos, ¿no? A través de la vía digestiva. También vamos a tener estructuras químicas, ¿no? Péptidos antimicrobianos que van a ser como nuestra primera barrera de defensa. También podremos tener ya algunas células que pueden ser convocadas por citocinas proinflamatorias. La microbiota residente, bueno, acá no se ve, pero también es un elemento importante. Y la inmunoglobulina A secretoria como un elemento importante en la inmunidad de la mucosa, ¿no? Esta de acá ya es una foto más, un poco más completa, ¿no? De lo que constituye la mucosa respiratoria hasta llegar hasta el alveolo. Podemos observar las células que les comenté, las células cilíndricas, cilíndricas del epitelio respiratorio con cilios, ¿no? Que son las de mayor proporción. Tenemos las células goblet o las células caliciformes, que son las que van a producir el moco. Tenemos las células M, que estas son unas células que tienen una función muy importante en la respuesta inmune, algo similar como lo que ocurre en las placas de Peyer, ¿no? Lo que van a hacer es facilitar que el antígeno del patógeno pueda ser presentado a las células dendríticas, ¿no? Para que ellas puedan este, llevarlo, ¿no? A ser capturado y pueda ser llevado a los nódulos linfáticos de drenaje, ¿no? Donde se va a activar la respuesta inmune adaptativa, tanto humoral como celular, ¿no? Tenemos además ya en el alveolo la sustancia surfactante, los neumocitos tipo 1, tipo 2, que son elementos y órganos blancos también, como vamos a ver para los virus respiratorios. Eh, para comenzar en el tema de la respuesta inmune, tenemos que recordar que existe los virus, todos los patógenos tienen patrones moleculares asociados al patógeno que son reconocidos por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los receptores de patrones, de estos patrones moleculares, ¿no? Y tanto para virus como para bacterias, para alergenos, ¿no? Vamos a poder reconocer estos patrones moleculares asociados al patógeno. Y bien, tenemos por aquí los receptores tipo TOL o Toll-like receptor 3, 7, 9, ¿no? Y a nivel de los endosomas van a reconocer al virus. A nivel del citoplasma tenemos el MDA5, el RIG1. Todos estos van a reconocer al virus y van a permitir iniciar la respuesta inmune. Van a producir pues la transcripción génica para la producción de interferón, que es un elemento importante en la respuesta inmune innata, el interferón tipo 1, el interferón tipo 3, que va a facilitar el reclutamiento de los leucocitos, la inhibición del virus de replicación y también rápidamente ya podemos a través del antígeno de histocompatibilidad mayor clase 1 podemos activar a las células CD8 que van a producir una, van a eh, destruir a las células con el virus, ¿no? Entonces es la respuesta inmune innata que se despierta rápidamente, ¿no? Y probablemente si todo funciona bien, entonces la persona hasta aquí nomás llega, no tiene mayores complicaciones y pues ha funcionado adecuadamente su respuesta. Pero como vamos a ver más adelante, no siempre esto es así y puede tenemos tener casos graves, ¿no? Bueno, en el caso de bacterias existen también otros tipos de receptores, Toll-like receptor 1, 2, Toll-like receptor 2, 6, Toll-like receptor 4 y 5, ¿no? En los alergenos tenemos el Toll-like receptor 4, que también van a tener diferentes vías para poder responder adecuadamente a como respuesta inmunológica, ¿no? Un elemento muy importante cuando hablamos de los ganglios linfáticos ¿no? A donde llegaban las células dendríticas, es que estos se pueden estar ubicados acá debajo de la tráquea, ¿no? Alrededor de los bronquios, pero no siempre en toda la mucosa respiratoria es así, por eso existe el denominado tejido linfoide asociado a los bronquios o BALT, ¿no?
Esta es una microfotografía electrónica donde podemos acá ver la vía aérea y una congregación ahí de linfocitos, que si bien es cierto, no es como una placa de Peyer, como ustedes recuerdan, ¿no? En clase de histología correspondiente a la mucosa intestinal, pero más o menos tiene esta misma función, ¿no? Entonces, en los humanos, este tejido linfoide asociado a los bronquios es inducido, ¿no? Entonces, vamos a tener que tenemos aquí un antígeno, ¿no? Y ahí está captado justamente por la célula M, como les comentaba, va a ser a través de la célula M, va a llegar hacia la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno, este lo va a captar, y poco a poco se va incrementando el número de linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Y se va produciendo este tejido linfoide asociado a los bronquios, ¿no? Entonces es un sistema inmunológico compartimentalizado muy similar a las placas de Peyer, ¿no? Va a iniciar la respuesta inmune adaptativa a los antígenos que van a ingresar, ¿no? Y las células del sistema inmune activado ¿no? que se activen aquí pueden migrar luego a otros lugares donde se requiera, ¿no? Generalmente el espacio alveolar. Entonces acá tenemos ya un esquema un poco más detallado, podría decirse, de la respuesta inmune, que como ustedes saben existe una respuesta inmune innata o rápida y una respuesta inmune adaptativa. Siempre recordar que, si bien es cierto acá por efectos didácticos lo separamos, la respuesta inmune innata en horas y luego en adaptativa en días, pero no ocurre en secuencia, ¿no? O sea, no ocurre primero uno y luego el otro, ya simultáneamente uno va ocurriendo uno y también el otro, ¿no? Entonces, el objetivo aquí, como ustedes vemos, a nivel de las células de la mucosa respiratoria, identificar al antígeno, la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno, y que lo va a llevar justamente al nódulo linfático de drenaje, ¿no? Aquí lo va a presentar, se va a activar los linfocitos TH1, TH17, que van a promover la respuesta inflamatoria, los T reguladores que van a regular la respuesta inflamatoria, los T efectores o de memoria que van a estar asociados a la activación de las células plasmáticas y la producción de anticuerpos. Estas células presentadoras de antígeno, como ya les comenté, bueno, pueden activar las células TSD4 a través del antígeno de compatibilidad de tipo 2 o clase 2 y activar las diferentes poblaciones de células T, ¿no? Podemos tener acá las células de helper 1, TH1, TH17, todas estas células están asociadas a una respuesta proinflamatoria. Producto de esto, ellos van a producir citocina, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral. El IL-17 produce principalmente la interleuquina 17A. Y el E4, bueno, en general esto está asociado a otro tipo de patógenos, ¿no? Pero en la respuesta inmune viral, lo ideal es llevar a un incremento de la respuesta TH1 sobre la TH2. Y tenemos las células reguladoras que, bueno, lo que tiene como función es regular, ¿no? La respuesta inmune y disminuir esta respuesta inmune a través de la interleuquina 10. Todas estas células van a migrar al tejido infectado, ¿no? Con el objetivo de controlar la infección. Y otro elemento importante en las mucosas, como ya les comenté, es la microbiota, que existe en todas las mucosas, ¿no? En todas las mucosas. Si bien es cierto, en el tracto respiratorio todavía esto no está muy bien estudiado, pero existe. Obviamente no en tan cantidad como lo que existe en la mucosa gastrointestinal, que ustedes probablemente ya conocen, pero cumplen un elemento muy importante, como vamos a ver más adelante, en la respuesta inmune, ¿no? En la piel, en la cavidad oral, en el tracto urogenital, siempre vamos a tener una microbiota que va a estar fortaleciendo la respuesta inmune. Y en el caso de la mucosa respiratoria, pues va a permitir que exista un equilibrio entre el sistema inmunitario y la microbiota. Existe un equilibrio. Entonces, que por ejemplo esto va a favorecer, la microbiota va a favorecer que tengamos la producción de estas células T reguladoras, estas células T gamma delta, también linfocitos T gamma delta, que van a producir una homeostasis, ¿no? Del sistema inmunológico, ¿no? Pero cuando ocurre un incremento de otras bacterias, ¿no? Producto de una infección o producto de que la persona toma antibióticos y barre
microbiota y facilita que bacterias patógenas se aparezcan, ¿no? El uso de cigarro también. Todo eso facilita a que se altere la microbiota, existan estas bacterias patógenas y que están asociadas a un proceso proinflamatorio, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener tantas células T reguladoras, lo que sí vamos a tener más células proinflamatorias, como el TH1, el TH17. Incluso, ya esto es un estudio que están viendo que esto favorecería pues la transformación maligna a largo plazo, ¿no? Y en general existen factores de riesgo, ¿no? O sea, definitivamente la respuesta inmune va a estar asociada a algunos factores, ¿no? Por ejemplo, o sea, la respuesta inmune en un joven no va a ser igual que la respuesta inmune en un adulto, ¿no? Entonces, en un adulto mayor, perdón. Entonces, va a haber un fenómeno de lo que se denomina la inmunosenescencia, ¿no? En general existen cambios estructurales, ¿no? Por ejemplo, pérdida de la elasticidad pulmonar, cambios en la caja torácica y los músculos respiratorios. También va a haber alteraciones en el espacio alveolar, cambios funcionales, disminución de la capacidad pulmonar, alteraciones en el intercambio gaseoso y también alteraciones de la respuesta inmune pulmonar, como por ejemplo disminución de la actividad de macrófagos alveolares y una menor producción de inmunoglobulina secretoria, ¿no? Otro elemento, y solamente para terminar ahí, tenemos que los factores de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo que, bueno, ha sido muy estudiado, sobre todo en el COVID, ¿no? Entonces, que esto va a estar asociado, pues, a que haya células mesenquimatosas disfuncionales, ¿no? Que están asociadas a la reparación. Entonces, una alteración de estas células va a favorecer, va a ser un factor de riesgo, ¿no? Va a haber una disminución del clares mucociliar, inflamación crónica, respuesta inmune desregulada, efectos mecánicos, obviamente, pues el incremento de la obesidad va a dificultar pues adecuadamente la ventilación pulmonar y todo esto pues está asociado pues a que el paciente tenga una infección grave y pueda responder inadecuadamente a la infección. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar rápidamente lo que hemos revisado a cada uno de los virus bueno, a los dos virus que tenemos para esta presentación. El virus influenza, en este caso vamos a revisar el virus influenza y la fisiopatología de la respuesta inmune. Entonces, para eso tenemos que recordar el virus influenza. Como ya le dije, el virus influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Y tiene una membrana externa, ¿no? Donde se encuentran ubicadas las moléculas de maglutinina, las moléculas de neuraminidasa, ¿no? La proteína M2, que son los canales iónicos. Y tenemos el material genético, ¿no? Que es un material genético segmentado. Es una característica muy particular de este virus, ¿no? Tenemos 8 segmentos y cada segmento va a producir cada uno de los antígenos. Tenemos, por ejemplo, los segmentos que van a producir la proteína, la polimerasa básica, tenemos a la hemaglutinina, a la neuraminidasa, la nucleoproteína, la proteína M y las proteínas no estructurales, que como vamos a ver, cumplen también un elemento, una función muy importante en la evasión de la respuesta inmune. Tenemos dos tipos, la influenza A y la influenza B. En realidad tenemos cuatro tipos, ¿no? A, B y C y D, que son los virus influenza, ¿no? Porque cuando hablamos de virus influenza, en realidad tenemos que hablar de los virus influenza, porque son virus influenza A, virus influenza B, virus influenza C y virus influenza D. De estos cuatro, los que más afectan, los que mayor importancia en salud pública tienen son el A y el B. Y de estos, el A todavía tiene mayor relevancia por el potencial epidémico y pandémico, ¿no? Mientras que el B básicamente produce epidemias, brotes epidémicos, ¿no? Entonces, como ya les estaba adelantando anteriormente, pues recordar que el virus influenza tiene como reservorio a las aves silvestres, ¿no? Donde podemos encontrar todas las hemaglutininas y todas las neuraminas, bueno, no todas, porque hay algunas que también ya se han identificado en los murciélagos, pero por lo menos la mayoría de hemaglutininas y neuraminidasas y las recombinaciones genéticas que puedan aparecer de esto, que puedan llegar acá, bueno, de mamíferos, aves, ¿no? Aves de corral, ¿no? Y también al hombre, ¿no? De los cuales, como ustedes saben, los que ya les comenté,
El H1N1 y el H3N2 son los que circulan actualmente, que se han adaptado al hombre a lo largo de la evolución. En algún momento hubo H2N2, pero actualmente ya no tenemos circulando H2N2 en humanos, ¿no? Y bien, esta es más o menos una figura que nos permite ver la relación entre el virus y la célula del huésped, ¿no? Entonces acá tenemos la molécula de hemaglutinina, ¿no? La molécula de hemaglutinina que se va a unir con los receptores de ácido ciálico en la membrana de la célula del huésped, ¿no? Este receptor de ácido ciálico se va a unir a una zona que se le denomina el receptor binding site, que es una zona específica para la unión con el ácido ciálico y que es elemento importante, ¿no? En la primera, en la unión del virus a la célula, ¿no? Ahora, estos receptores tienen una característica particular, la interacción entre el virus influenza y el receptor del huésped. Como les decía, están unidos a los receptores de ácido ciálico, pero tenemos dos tipos de receptores de ácido ciálico, ¿no? Dependiendo del tipo de enlace que tiene con la molécula de galactosa. Tenemos que los receptores de ácido ciálico alfa 2,3, ¿no? ¿No? Ligado a una molécula de galactosa en el enlace alfa 2,3 y un receptor de ácido ciálico ligado a una molécula de galactosa en alfa 2,6, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, los dos van a ligar al virus influenza aviar, a la molécula de maglutinina, ¿no? Pero ellos van a tener va a ser mucho más específico para determinadas especies. Por ejemplo, los alfa 2,6 son más frecuentes en el hombre y los alfa 2,3 son más frecuentes en las aves, ¿ok? Entonces, en el hombre tenemos alfa 2,6 principalmente en el tracto respiratorio superior. Conforme vamos disminuyendo, podemos tener receptores alfa 2,3 en el aparato respiratorio inferior, ¿ok? Pero en general, el virus y sobre todo la transmisibilidad del virus influenza, tanto el H1N1 como el H3N2 que se han adaptado al humano, se ha adaptado por estos receptores alfa 2,6. Pero podemos tener receptores alfa 2,3. Y es por eso que actualmente para que una persona se infecte con un virus influenza aviar necesitaría un contacto bastante cercano, ¿no? Para que pueda llegar el virus hasta estos receptores, ¿no? No es así que cruzó justamente a 10 metros del ave, ¿no? Tendría que ser un contacto bastante cercano. Ahora, estos virus influenza, como ya les dije, virus RNA que mutan mucho, ¿no? Tienen pobre capacidad de reparación del material genético. Entonces, tenemos dos mecanismos de evolución, la deriva antigénica o drift o el cambio antigénico CHIF. La deriva antigénica es un denominado cambio menor y se establece en un mismo subtipo. Son mutaciones puntuales y son las responsables de las epidemias anuales. Cada año los virus mutan, es por eso que tenemos que seleccionar nuevas cepas de la vacuna. ¿Por qué? Porque tienen para que poder tener una respuesta al virus que está circulando, el virus que de repente ha mutado, que no es el mismo que el del año pasado, ¿no? Y luego tenemos el cambio antigénico, ya que estos son cambios mayores, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a tener acá es que va a haber intercambio de segmento de genes. Como ya les comenté, el genoma del virus influenza es un genoma segmentado y esto facilita el intercambio de genomas entre especies. Por ejemplo, entonces tenemos un virus que de influenza de ave, otro de humano y otro de cerdo y podemos tener una nueva cepa. Como esta nueva cepa no tiene, la población no tiene ningún tipo de inmunidad, va a producir una gran cantidad de pacientes enfermos y va a producir una pandemia, ¿no? Entonces, la deriva antigénica se produce, tenemos la molécula de maglutinina, así resaltada, tenemos dos porciones, la HA1 y la HA2. La HA1 es como es la cabeza globular, ¿no? Como un brócoli, y este es el tallo, ¿no? La cabeza globular es muy importante porque la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes reconocen esta cabeza globular, no tanto el tallo, ¿no? Pero esto hace de que este tallo sea mucho más estable.
Por eso es que existe la posibilidad de que estén buscando vacunas contra justamente esta porción del hemaglutinina y no contra esta porción que es muy variable. Todos los años varía. Entonces acá tenemos la porción HA1 y HA2. Y en la cabeza globular vamos a tener lo que ya les decía, ¿no? La zona de unión al receptor celular o receptor binding site, ¿no? Y que va a estar rodeada de unas zonas que son las zonas de reconocimiento de los anticuerpos neutralizantes. Estas zonas en rojo, ¿no? Que son las zonas que son reconocidas por los anticuerpos neutralizantes y que mutan mucho. Entonces todos los años mutan y es por eso que la gran variabilidad que cada año tenemos que estar actualizando las cepas, ¿no? No obstante, el tallo es más estable, menos y más constante. Entonces, esto hace que sea más fácil. Si pudiéramos tener una vacuna de esto sería mucho mejor, ¿no? Una zona más estable. Y el cambio antigénico, como ya les comenté, pues es lo que les decía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un virus de ave que tiene, va a actuar a nivel de los receptores alfa 2 3. Y bueno, el cerdo tiene ambos, alfa 2 3 y alfa 2 6, por eso funciona como un laboratorio y que pudiera tener tanto de virus no humano como humano y recombinar y producir un nuevo virus, ¿no? Que podría afectar al hombre, ¿no? Y que tuviera capacidad de unirse a los receptores alfa 2 6 que abundan en el tracto respiratorio superior del hombre. Bien, entonces, la enfermedad del espectro clínico de la influenza es amplia, ¿no? Entonces, no todas las personas pues hacen casos graves. Vamos a tener lo que denominamos el iceberg del espectro clínico de la enfermedad. Tenemos que más o menos en la base, sumas la mitad, pues puede tener una infección asintomática, otra mitad, 40-70%, una infección leve, ¿no? Con pocos síntomas. Luego una enfermedad moderada, el 10 a 20%, una enfermedad grave del 1 al 5%, y bueno, la muerte generalmente en la punta del iceberg 0,1 al 0,5%. Lo que quiero resaltar es de que entonces no todas las personas responden de igual manera a la infección. ¿Y por qué? Existen factores que pueden estar asociados al mismo virus o al huésped, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver básicamente los que están asociados al huésped. Pero no solamente el virus produce problema a nivel pulmonar, recordar siempre pues de que también produce complicaciones a nivel sistémico, ¿no? Entonces, a veces pensamos que solo el virus influenza es solamente pulmonar, ¿no? También produce complicaciones neurológicas, está asociado a accidentes cerebrovasculares, a miocarditis, falla renal, problemas hepáticos y también las infecciones secundarias, que también lo vamos a ver más adelante, que pueden producir neumonías bacterianas secundarias, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo mismo, entonces recordar pues de que muchas personas pueden haber sido que de repente lo están evaluando pero por alguna complicación cardiovascular, pero ¿qué desencadenó esta complicación cardiovascular? Si ustedes le preguntan, probablemente hace poco, un año tuvo un cuadro respiratorio y pudo haber sido por virus influenza, ¿no? Entonces, siempre tenerlo en cuenta justamente para el análisis de carga de enfermedad. Entonces, generalmente cuando analizamos carga de enfermedad, solo analizamos los cuadros respiratorios, pero nos olvidamos de todos estos cuadros que pueden estar asociados a la infección por virus influenza. Entonces, ya como les comentaba, pues la enfermedad se produce pues una interrelación entre el virus, el ambiente y el huésped, ¿no? Entonces, nosotros vamos a básicamente centrarnos en el huésped. Bien, entonces, ¿cómo es que el virus se detecta? Bueno, ya lo estábamos mencionando anteriormente. El virus, bueno, que este es un macrófago, este es una célula dendrítica plasmocitoide. Tenemos que el virus es fagocitado y a nivel del fagosoma vamos a tener estos TLR3 o Toll-like receptor 3, que son los que van a reconocer el RNA bicatenario del virus y a través de esto se va a activar los factores de transcripción. Esto es lo más importante, ¿no? Que se activen estos factores de transcripción para iniciar la respuesta inmune innata, ¿no? Tanto a nivel de los factores de transcripción NF-κB, beta o el IRF3, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a producir? ¿No? La producción de interleucinas y otras citocinas proinflamatorias y el interferón tipo 1 o los genes que están asociados al interferón, ¿no?
Igual también ocurre en la célula dendrítica plasmocitoide, ¿no? Entonces, la célula ingresa por endocitosis, es reconocida en el dendosoma, pero en este caso por el TLR7, Toll-like receptor 7, o también el genoma a través del MID 88, ¿no? Igual, también van a activar los factores de transcripción genética, NF-κB y RF7, y también este es el objetivo, ¿no? De esta manera comenzamos ya a responder la respuesta inmune innata. Pero el virus también tiene sus mecanismos de evasión, o sea, también tiene su manera como defenderse, ¿no? Entonces, algunos de estos elementos que mencioné, como proteínas no estructurales, como la proteína no estructural uno o la NS1 va a estar asociado pues a una inhabilitación, o sea, no va a evitar que sea reconocido por los receptores RIG1, vas a evitar que se active los factores de transcripción, tanto como NF-κB y RF3 para que no se pueda producir el interferón tipo 1. También la polimerasa básica también cumple esa función, ¿no? Entonces, pero de todos ellos se ha visto que la proteína estructural NS1 es la más importante eh, como medio para evadir la respuesta inmune. Entonces, tenemos que existe lo que la enfermedad grave está asociada, pues, es a mayor susceptibilidad a la infección por virus influenza. Entonces, y una sobreactivación del sistema inmunitario. Estas son las principales características que conlleva que un paciente tenga presente una enfermedad grave. ¿Y cuáles son esos factores? Nuevamente para recordar. Bueno, en el caso de influenza se han estudiado algunos. Como les decía, no está todo dicho en este campo, todavía existen estudios, tal es decir que pues lamentablemente, por ejemplo, nos falta tener una vacuna que sea universal, nos falta tener medicamentos, nos faltan marcadores de biomarcadores que nos permitan identificar algunos pacientes que puedan desarrollar una enfermedad más grave. Todo eso nos falta estudiar, pero continuamos estudiando pues todos estos puntos asociados a la respuesta inmune, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la exposición previa al virus es un factor muy importante. La edad, bueno, ya hemos hablado de la inmunosenescencia, que está asociada a un factor de riesgo, el sexo. Bueno, tanto como influenza, como COVID, como vamos a ver, los estrógenos ejercen un factor protector, ¿no? Para la infección ¿no? Para desencadenar, o sea, cuadros graves. La gestación, ustedes saben que existe una menor activación de la respuesta celular y por eso también podría ser un factor de riesgo. Factores de riesgo, el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? El tabaquismo, ustedes saben, hay compromiso de las células epiteliales, ¿no? De nuestra barrera epitelial, de la que ya hemos comentado bastante, y esto pues va a estar asociado a una alteración de la respuesta inmune. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares. Factores genéticos. Hay factores genéticos que están asociados a una mayor susceptibilidad del huésped a la infección. Y existe toda una lista. Y obviamente la alteración de la microbiota. Pero un elemento importante que vamos a ver y es que justamente es el motivo de esta respuesta este, eh, patológica, ¿no? De la respuesta inmune es la denominación de las tormentas de citocina, ¿no? La famosa tormenta de citocinas, que en realidad no es solo propio del virus influenza, ¿no? Todavía no está muy claro por qué motivo los virus RNA, que justamente están asociados a las principales epidemias y pandemias, desarrollan este tipo de tormenta de citocinas, porque es el virus influenza, tenemos el virus de SARS-CoV-2, tenemos el virus dengue, también están asociados a esta tormenta de citocinas, que es un estado en el cual existe una hipersecreción de citocinas proinflamatorias y quimiosina, ¿no? Y esto está ligado pues a una inmunopatología, ¿no? Un mayor daño, ¿no? Vamos a ver que hay daño de las células endoteliales y esto facilita pues un mayor daño a nivel pulmonar y sistémico y puede desencadenar un cuadro grave y fallecimiento. Y entonces para eso vamos a revisar solamente rápidamente algunos estudios. Tenemos, por ejemplo, la denominada incremento de las citocinas, ¿no?
eh, asociadas a enfermedad grave y muerte. Entonces, acá este es un estudio realizado en el Asia, ¿no? Por ejemplo, están comparando los días de hospitalización en aquellos que no tuvieron influenza, los que tuvieron influenza estacional y los que tuvieron influenza aviar H7N9, ¿no? Y ustedes pueden, obviamente, salta a la vista, pues, de que quienes tuvieron mayores días de hospitalización, probablemente en una unidad de cuidados intensivos, fue los pacientes que tuvieron influenza aviar H7N9, ¿no? Y en general, cuando nosotros evaluamos a más severa la enfermedad, vamos a observar que mayor es la proporción de citocinas que están asociadas a este componente inflamatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos observar para la influenza estacional, tanto en moderado y ya en severo, la IL-8, que es una citocina, perdón, una quimiosina, está asociada a la respuesta inmune innata, se considera, pues, está incrementada enormemente en los pacientes con enfermedad grave, moderada y grave. Igual también los pacientes con H7N9 que fallecieron tuvieron un incremento importante de la IL-6. Es otra citocina proinflamatoria que tiene varios roles importantes en la respuesta inmunológica. Y este es un elemento cuando hablábamos de que las personas, el factor de eh, la primera infección que tuvo la persona puede ser un elemento importante en la respuesta inmune. Entonces, el infante cuando nace va a ser muy importante porque se va a infectar, o sea, de virus influenza en algún momento, pero por eso hay que tiene que tener su vacuna, si es que ya tiene la edad adecuada. Entonces, se va a infectar y esa primera infección va a redundar en la respuesta inmune posterior, es lo que se ha estudiado, ¿no? Entonces, filogenéticamente se han establecido dos grupos, ¿no? Dependiendo del grupo de maglutininas, ¿no? El grupo uno y el grupo 2, ¿no? Los colores oscuros, ¿no? En esta figura nos indican que tienen mayor, son más, comparten los mismos aminoácidos para ambas maglutininas. Entonces, por ejemplo, podemos observar que en este grupo uno tenemos el H1 y el H5, ¿no es cierto? Y en este grupo 2 tenemos el H3 y el H7. Entonces, bueno, esto es como han ido las pandemias. Primero tuvimos una pandemia de H1N1, la española, luego H2N2, H3N2 y el H1N1, que es el 2009, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vieron ellos? Como en el Asia han tenido también brotes de influenza aviar, por ejemplo, cuando las personas que tuvieron los casos de H7N9, ¿no? Entonces, las personas que nacieron en el año 1918, hubo una mayor proporción de casos y también una mayor proporción de fallecidos, ¿no? Los que nacieron en el 18. Pero los que nacieron en años posteriores fue menor. ¿Por qué? Porque de alguna manera bueno, haber tenido H1N1 no te protegería contra el H7 que está en el segundo grupo. Igualmente, tenemos que las personas que nacieron en 1918, pero que también estuvieron expuestas al H5N1, tuvieron una menor incidencia y una menor mortalidad que aquellas que nacieron después. ¿Por qué? Porque las personas que nacieron comparten el mismo grupo, H1 y H5, que pertenecen al mismo grupo. Entonces, de alguna manera, esto los protegería. Entonces, cuando relacionamos a los virus estacionales, tenemos de igual manera, ¿no? Tenemos una exposición inicial, tenemos ahí un infante que se expuso al H1N1, ¿no? Su primera impronta, ¿no? Tiene su cuadro clínico y luego ante una segunda infección de H1N1, el cuadro clínico va a ser menor. O sea, ¿no? La severidad me va a ser menor. Y si esta persona estuviera expuesta a un H5N1, probablemente también tendría un cuadro clínico menor. Pero si esta persona se infecta de un H3N2, esto no lo va a proteger y va a tener un cuadro clínico mayor. ¿Mm? Solamente eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Otro elemento importante está en relación a la microbiota. La microbiota, como ya les comentaba, es sumamente importante en la respuesta inmune y en este trabajo también realizado, pero este realizado en ratones.
podemos observar, ¿no? Las ratones, el grupo de ratones le dieron agua y otro grupo le dieron antibióticos y luego los pusieron a los virus influenza y vamos a ver que la tasa de respuesta de inmunoglobulina G, ¿no? Fue mucho menor, ¿no? Y estadísticamente significativa en el grupo que recibió antibióticos. Igualmente, la tasa de inmunoglobulina G2B y la inmunoglobulina Ga, ¿no? En comparación a los que recibieron agua. Entonces, ya quiere decir que una alteración de la microbiota producida por esos antibióticos va a alterar la producción de inmunoglobulinas como respuesta inmune al virus influenza. De igual manera, no solamente la inmunidad humoral, sino también la inmunidad celular también se compromete. Podemos observar aquí que los que recibieron agua tuvieron una mayor respuesta de células CD4, mayor producción de interferón gamma que los que recibieron antibióticos. Igual también una mayor producción de células CD8 que los que recibieron antibióticos, ¿no? La relación CD8-CD4 fue mayor en los pacientes que recibieron agua y menor en los que recibieron antibióticos. Y cuando eso lo traducimos en carga viral, obviamente los que recibieron agua van a tener mucha menor carga viral que los que recibieron antibióticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la alteración de la respuesta de la microbiota va a ejercer un elemento fundamental, ¿no? Que para que podamos responder o no adecuadamente a la infección por virus influenza. Y bien, entonces efectivamente, pues tenemos la infección por virus influenza. Bueno, que ustedes pueden observar una mucosa normal de tráquea, luego 3 días después de la infección se barre con las células y luego la progresiva regeneración de las células del epitelio respiratorio, en este caso la tráquea. Entonces vamos a observar que el virus va a ingresar, va a producir una infección, ya lo hemos analizado anteriormente, pero ¿qué sucede? En el caso de que el virus no tenga una microbiota adecuada, lo que va a producir es que vamos a tener bacterias dañinas, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces hemos barrido la microbiota, ha sido colonizada por otras bacterias como el Streptococcus pneumoniae, va a venir la infección, ¿no? Y la infección va a destruir nuestro epitelio y esto, entran como es como en su casa y producen una infección secundaria, ¿no? Una infección, una bacteriemia, una neumonía secundaria por bacterias, ¿no? Esto como por la importancia de la microbiota. Y bueno, como ya les comentaba también, existen genes que se han identificado por polimorfismos de un solo nucleótido SNPs que están asociados a una mayor sensibilidad, ¿no? Tienes toda la relación de genes que ya se han relacionado a tener una mayor susceptibilidad. Entonces, la unión de todos esos factores pues, que hemos mencionado pues, va a favorecer una respuesta más grave, ¿no? Y finalmente a eso todavía tenemos que agregar que, por ejemplo, la reparación pulmonar posinfección, ¿no? Si tenemos una persona que tiene un cuadro leve, ¿no? Su capacidad de reparación va a ser rápida, ¿no? Se va a renovar los linfocitos, las células epiteliales de alveolares, ¿no? Fácilmente y va a recuperar su función respiratoria. Pero si el cuadro ha sido un poco severo, podría ser que a partir de la movilización de estas células progenitoras epiteliales PC63 negativo, a través de la vía de señalización WNT, ¿no? Se produzcan también células, renovación de células epiteliales. Pero si el cuadro clínico ha sido ya muy severo, vamos a tener la movilización de células epiteliales P63 positivas, que va a producir ya células displásicas que van a alterar definitivamente, van a comprometer seriamente la función de la difusión de los gases a nivel alveolar y comprometer la función respiratoria, ¿no? Bien, ahora pasamos al SARS-CoV-2. Eh, me, me dan un minutito porque se me está acabando la batería.
Sí, doctor. Sí, ya, ahora sí, ya. Disculpen, sino que se me había acabado la batería, estaba conectando. Ya. No se preocupe, Entonces, doctor. entonces continuamos ya para terminar con ahora la fisiopatología y la respuesta inmune al SARS-CoV-2. Solo para recordar, tenemos a que los coronavirus humanos, pues, han ido evolucionando a lo largo de los años. Tenemos ahí, coronavirus tenemos coronavirus asociados a una respuesta leve, ¿no? Una infección, una enfermedad leve, ¿no? Similar al resfrío común. Y también tenemos a los coronavirus que están asociados a grandes epidemias, ¿no? Como tenemos la de SARS y que tuvo como huésped intermediario una civeta, un mamífero. El MERS, que todavía existe, que tenemos a huésped intermediario a los camellos. El COVID-19, que tenemos, bueno, el pangolino, que fue asociado como un huésped intermediario. Y no sabemos, pues, cuándo va a salir, cuándo va a aparecer un nuevo coronavirus, pero que va a aparecer, puede aparecer, ¿no? Un SARS-CoV-3. Entonces, recordar, pues, el SARS-CoV-2, tenemos aquí el clásico virus, la corona radiada, ¿no? Que se puede observar en una microfotografía electrónica, la proteína Spike, que es una de las principales, las otras proteínas. Acá tenemos el genoma y acá tenemos todas las proteínas no estructurales y estructurales que están producidas por este virus, ¿no? Y estas proteínas no estructurales, al igual que en virus influenza, también están asociadas a mecanismos de evasión, ¿ya? De la respuesta inmune, para recordarles. Entonces, la proteína, el SARS-CoV-2, obviamente, como ustedes ya conocen, va a asociarse a los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, ¿no? Y va a tener, va a tener asociada una proteasa del huésped, que puede ser la serina proteasa transmembrana 2, ¿no? Que es la más conocida, pero también existen otras como la captecina L, la neuropilina, la furina, etcétera. ¿Dónde van a estar en contra? Bueno, principalmente nuestro objetivo va a ser básicamente las células del alveolo, ¿no? Tipo 2. Pero también, pues, como ya sabes, se ha estudiado también el epitelio olfatorio, pues, ¿no? Porque uno de los síntomas que más, ¿no? Se estudió durante la pandemia justamente fue ese, ¿no? El compromiso de la ¿no? De poder respirar, de sentir los olores, ¿no? A nivel nasal, a nivel de bronquios, ¿no? En general, tenemos receptores AC2 en todo nuestro organismo, ¿no? O sea, no solamente a nivel pulmonar, ¿no? Incluso a nivel intestinal tenemos una alta cantidad de receptores AC2 y por eso es posible, pues, de que se eliminen virus a través de la vía, por vía fecal, ¿no? Pero no es la principal fuente de contagio, sino es la vía respiratoria. El espectro clínico de la infección por SARS-CoV-2, como ustedes saben, también es amplio, ¿no? Esto es variable, pero más o menos teniendo y según el trabajo que al inicio presentaron los chinos y luego fue cambiando progresivamente, este, te tiene, por ejemplo, actualmente un 20%, pues pueden hacer estado asintomático, ¿no? No presenten algún problema durante la infección. Un 64% puede presentar un cuadro leve, ¿no? Que se resuelve. O en algunos casos puede llegar a presentar un COVID prolongado, ¿no? Que es una condición que también vamos a ver más adelante. El 12% puede presentar un cuadro ya moderado, como presentación de disnea, ¿no? Y producir enfermedad severa. O pasar también a un cuadro mucho más grave que puede llegar a la muerte o persistencia de síntomas como el cuadro post-COVID. Entonces, esto ya más o menos relacionándolo con la respuesta inflamatoria, tenemos estadios, también se le evalúa por estadios clínicos, el estadio 1, 2 y 3, ¿no? En el estadio 1 vamos a tener una fase de respuesta viral, obviamente pues el virus va a ser el elemento importante que va a estar relacionado a los síntomas. Y progresivamente ya van a comenzar los síntomas respiratorios y luego pasamos a una fase de respuesta básicamente de la respuesta inflamatoria, que es la que es el principal elemento que va a estar asociado al cuadro clínico, ¿no? Y puede relacionarse al cuadro grave y muerte. Pero también tenemos manifestaciones extrapulmonares, como ya les dije, ¿no? Problemas neurológicos, hiperinflamación, síndrome
respiratorio agudo, cardíacos, hipercoagulabilidad, falla renal y sobre todo este síndrome multisistémico que se vio en los niños, ¿no? Que es otro tema también para revisar. Bueno, rápidamente, entonces tenemos algo similar a lo que ya hemos visto en influenza. Tenemos al virus con la proteína Spike, va a ser a través del receptor AC2, ¿no? Y también acá tenemos la proteasa, en este caso la TMPRSS2. Va a permitir el ingreso del virus al ingreso de la célula, ¿no? Los receptores que vamos a estar asociados a la identificación de este patrón molecular asociado a patógenos es el tolar receptor 4 para la proteína S, el tolar receptor 2,6 para la proteína 6. Ya en el citoplasma tenemos dentro del endosoma, tenemos el toll receptor 3, 8 y 7. Y cuando el virus sale al citoplasma, tenemos el RIG1, el MDA5, que son los elementos importantes en el reconocimiento del patógeno, ¿no? Como ya les dije, el objetivo principal en la respuesta inmune innata es activar los factores de transcripción genética para la producción de interferón, que es el elemento importante para responder a la respuesta inmune, ¿no? También se puede activar, ¿no? A través de las células presentadoras de antígeno, a través del antígeno de compatibilidad tipo 1 a células CD8 rápidamente. Y también, bueno, ya progresivamente, una vez que ya las células presentadoras de antígeno presentan el antígeno a las células TCD8 a través de todo este antígeno de histocompatibilidad tipo 1 o a las CD4 activa a través del antígeno de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Tenemos la activación de las células CD8 que van a matar a las células infectadas, tiene su función principal, y las células CD4 que tienen una función proinflamatoria y también una función en la activación de la respuesta inmune en la producción de las células B. ¿Ok? En teoría, si todo esto da buen resultado, pues en todo caso esto podría hasta ahí nomás llegar y el paciente se recupera rápidamente. El problema es, vamos a ver cuáles son los factores que hacen que el paciente llegue a una enfermedad grave. Entonces, nuevamente, tenemos el SARS-CoV-2, ingresa a nivel alveolar, va a activar la respuesta inmune innata, ¿no? Activación de las células inflamatorias, la producción de citocinas, la producción de neutrófilos, y este es un elemento muy importante también en SARS-CoV-2, por el neutrófilo, además de citocinas, va a producir las denominadas trampas extracelulares de neutrófilos o NETs, ¿no? Que van a tener también una función importante en la eliminación del patógeno. Y, y bueno, si todo esto se logra controlar, hasta ahí no más queda, pero si no se logra controlar, esto puede activar más células inflamatorias, puede alterarse el endotelio, se produce una extravasación del líquido alveolar al endotelio, se producen compromisos del compromiso respiratorio a nivel de alveolar. Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, se activa el TF, que es un factor de activación ¿cómo se llama? De la coagulación por vía extrínseca, ¿no? Y va a producir los fenómenos de coagulopatía, que es otro elemento importante en el SARS-CoV-2, ¿no? Y compromiso sistémico, ¿no? Rápidamente, también otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que SARS-CoV-2 ha ido variando a lo largo de estos años y bueno, pues tenemos desde a partir de la cepa inicial, cepa Wuhan, la alfa, la beta, la gamma, la delta y la omicron, ¿no? Y ellos han tenido diferentes características, ¿no? Obviamente, pues la cepa alfa y beta se asociaron más a una gran transmisibilidad también, tasas de hospitalización, pero sobre todo aquí podemos observar cuando hablamos de mortalidad, la beta y la gamma estuvieron asociadas a alta tasa de mortalidad. La delta, pues también se asoció, bueno, a una mayor transmisibilidad. Ya también tenemos que los virus comienzan a tener un escape inmunológico, ¿no? Y bueno, la última variante, que es la Omicron, que es la que está circulando actualmente con todo su linaje. Su linaje se caracteriza por una alta transmisibilidad, una baja mortalidad, pero una alta tasa de escape inmunológico. Y este es un trabajo que se realizó básicamente con comparando, pues, ¿no? La respuesta inmune en relación a los diferentes
a las diferentes variantes, ¿no? En primer lugar, solo para resaltar, no tenemos aquí estamos hablando de la activación de los neutrófilos. Ya les mencioné que los neutrófilos cumplen un papel muy importante en la respuesta inmune innata, tanto por la producción de citocinas, por la producción de los NETs. Y en este caso podemos observar que la activación, a mayor virus, mayor activación de neutrófilos, a mayor cantidad de virus, mayor activación de las quimiosina y L8, mayor activación de las especies reactivas de oxígeno. Y bueno, pues el SARS-CoV-2 inhibe la apoptosis, obviamente, porque es necesario que se produzca el proceso para poder prolongar el proceso proinflamatorio, ¿no? Pero cuando comparamos las variantes, vamos a observar efectivamente una diferencia notable que salta a la vista, ¿no? Tenemos la alfa, beta, gamma, delta y la ómicron. Y definitivamente cuando comparamos la activación de neutrófilos, tenemos una mayor activación por las células delta, ¿no? Salta a la vista. Cuando hablamos de la introducción de IL-8, evidenciamos pues una mayor producción de la degranulación, pues, ¿no? Por las células delta, la netosis o es la salida de los nets, de los neutrófilos, también es mayor en la delta, y mayor circulación de nets definitivamente es mayor en la delta, ¿no? Entonces, cuando el hecho de tener la variante también puede estar asociada pues a un cuadro clínico severo, ¿no? En este caso por la delta, ¿no? Pero ya cuando hablamos de factores de huésped, vamos a tener, ¿no? Igual que en influenza, la edad, el sexo, el embarazo, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal y factores genéticos, ¿no? Como ustedes pueden observar. Bien, a grandes rasgos, este es un trabajo que tuvimos la oportunidad de realizar con el Instituto Osvaldo Cruz, ¿no? Con pacientes de SARS-CoV-2. Y observamos, pues, de que tuvimos la oportunidad de poder ver pacientes asintomáticos, que eran básicamente trabajadores de salud, que no presentaron síntomas, pero tuvieron exposición. Pacientes leve, moderados, pacientes graves y pacientes fallecidos, ¿no? Es un análisis de componentes principales donde me permite separar grupos y observamos claramente que el componente principal, uno, ¿no? Y el tema, los verdes, tenemos los leves y moderados, está asociado a un mayor incremento de estas citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma, mientras que los fallecidos estaban asociados a una mayor producción de IL-6 y MSP1, ¿no? Entonces, esto lo podemos observar también cuando hacemos las comparaciones. Observamos en el PC1 que los fallecidos tenían una mayor proporción de estas citocinas y tenían una mayor proporción de estas citocinas y L6-MSP1. Cuando hacemos la curva ROC, podemos observar en la curva ROC un valor de 0.805 para IL-6, un valor de 0.837 para MSP1, ¿no? Entonces, la sensibilidad, obtuvimos un valor de corte óptimo de 4.2 picogramos por mililitro para IL-6 y 547.8 picogramos por mililitro para MSP1. Un valor de corte para definir en quienes tendrían mayor riesgo de desenvolver una enfermedad grave o fallecer, ¿no? Entonces, ya por ahí, y bueno, esto está acorde también con muchos trabajos que se realizaron, ¿no? Sobre el tema, ¿no? En realidad ya ha sido estudiado y IL-6 y MSPU son citocinas que están asociadas como factores de riesgo. Este es un trabajo interesante en el que podemos observar diferentes situaciones y en relación a la cero reversión. ¿Qué quiere decir cero reversión? O sea, una vez que tú desarrollas una inmunidad, ¿cuánto tiempo te dura, no? Se dice que la inmunidad puede aproximadamente durar 6 meses, un año, ¿no? Pero eso está asociado a diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, estos son un análisis de Kaplan-Meier, ¿no? Entonces podemos observar que en rojo son los pacientes adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores tuvieron una mayor seroreversión en comparación con los más jóvenes, ¿no? Obviamente la edad es un factor, un elemento muy importante, ¿no? Esto es altamente significativo. Luego, cuando hablamos del estado de vacunal, bueno, esto creo que salta a la vista y es lógico, ¿no? Los pacientes no vacunados o parcialmente vacunados tuvieron una seroreversión más rápida que los que estuvieron vacunados, incluso los que recibieron un booster, una dosis de refuerzo, ¿no? Luego tenemos en relación a las veces que se infectó.
Los que no se infectaron, obviamente, pues tienen una reversión mayor que los que se infectaron una vez y los que se infectaron dos o más veces, ¿no? Imagínense. Este es muy bonito el trabajo porque están comparando, porque justo tuvieron una corte de pacientes antes de la pandemia, muestras de sangre y compararon con muestras de sangre posterior a la pandemia y pudieron ver estos resultados, ¿no? Y luego con los que se tuvieron booster, obviamente también salta a la vista, los que tuvieron booster de vacuna, no tuvieron booster de vacuna, la reversión fue mayor que aquellos que tuvieron booster de vacuna. Y ya para finalizar tenemos el tema de la hemostasia. Definitivamente en COVID lo que ha resaltado es que también existe un fenómeno de relación entre la respuesta inflamatoria y la respuesta de hemostasia, la coagulación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se ha observado es que, bueno, el SARS-CoV-2, bueno, va a activar la respuesta inmune que ya les comentamos anteriormente, pero adicionalmente se va en estos pacientes que por diversos factores de riesgo que ya hemos estudiado anteriormente, se puede producir una tormenta de citoquinas, una mayor producción de citocinas proinflamatorias que pueden alterar las células inmunes, va a dañar las células endoteliales, producir una disrupción del licocálice y esto va a activar la coagulación, formación de trombos, ¿no? Pero adicionalmente puede activar que los monocitos presenten activación de los factores tisulares, que como ya les comenté es un factor de activación de la coagulación extrínseca y se va a iniciar la coagulación, producir fibrina y entonces va a estar asociado básicamente a la coagulopatía que se puede observar en los pacientes con SARS-CoV-2. Y bien, cuando hablamos de la inmunotrombosis en el COVID, vamos a tener pues obviamente la fibrina, ¿no? La fibrina que se produce para la coagulación, pero que luego tenemos el otro componente que es eh, el control de la fibrinolisis, ¿no? Que es producido a través de la plasmina. Entonces la fibrina se convierte en factores de degradación de la fibrina o el dímero D, ¿no? Que como ustedes saben, que elevados niveles de dímero D en pacientes con COVID están asociados a cuadros graves, ¿no? Claro, pues se produce más coágulos, más dímero D. Entonces, pero la plasmina tiene un factor que activa la plasmina, que es el activador plasminógeno tisular, ¿no? Y también tiene un factor inhibitorio que es el inhibidor del activador plasminógeno. Entonces, estos dos elementos están actuando y lo que observamos es que en pacientes con COVID, tanto el inhibidor del activador plasminógeno como el activador de plasminógeno tisular se elevan, ¿no? Existe una relación positiva, ¿no?, entre ambos. Entonces, ¿cómo es que ocurre la coagulación? Si tenemos coagulación y a la vez también se inhibe la coagulación. Lo que se ha evidenciado es que el- las cantidades, los niveles de inhibidor del activador de plasminógeno se elevan notablemente en comparación a la elevación del activador de plasminógeno tisular. Entonces, lo que está haciendo es un estado denominado estado hipofibrinolítico y eso va a favorecer la formación de coágulos, ¿no? Y en ese caso va a hacer que justamente que se produzcan toda la coagulopatía que nosotros vemos en los pacientes con COVID-19. Y ya para terminar, entonces tenemos que el síndrome de post-COVID es otro elemento importante que no debemos olvidar. ¿Qué pasa? Después de un cuadro agudo, pues el paciente va a comenzar a presentar síntomas. Al principio puede ser que no las relacione con el cuadro de COVID, pero luego se hace un análisis, se ve que sí puede estar relacionado con el COVID. Y van desde fatiga, dolores musculares, disnea, agotamiento, ansiedad, cefaleas, palpitaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Es una gran cantidad de signos. Les han establecido que ya hasta más de 100 síntomas y signos asociados al post-COVID, ¿no? ¿Y cuáles son las teorías al respecto? Entonces, se ha establecido que existe un cuadro de respuesta autoinmune que estaría facilitando, pues, este síndrome de post-COVID, puede estar produciendo daños en los tejidos. Después de la infección, puede producir daños en los tejidos. Existiría un virus persistente a nivel intestinal, ¿no? Infecciones de virus persistentes que pudieran estar produciendo un estado de inflamación crónica
y que pudiera pues justamente producir esos síntomas. O también producir microcoágulos que también pudieran estar asociados a estos síntomas, ¿no? Bueno, eso era en realidad lo que quería mencionarles. No sé si me he extendido mucho, pero ya, muchas gracias por su atención. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, bueno, por su tiempo también prácticamente. No sé, sé que es un poco pesado venir también los sábados en la tarde. Sí, yo Así, entiendo, entiendo. así que si tienen una pregunta con el doctor, pueden normal prender el micro, también pueden escribirlo por el chat, no hay problema, espera unos momentos.